Cuando yo llegué a París, a los 15 días me tocó meterme al metro de París a tocar flauta. O sea, yo pasé del smoking que tenía aquí en Colombia a ser un músico callejero en París, ¿no? Estamos en el Rush Literario, en una casa llena de viajes, una casa llena de historias, pero especialmente en una casa llena de amor por la escritura, por la palabra, por la disidencia, como te gusta decir, Pablo. La palabra da disidencia y también da coincidencias, encuentros con tantas voces en la casa de Pablo Montoya, en su biblioteca, en su laboratorio espiritual, en las ciudades de su memoria. Hoy, Pablo Montoya nos contará de los viajes que ha hecho para llegar acá, a este espacio, a este punto, y especialmente a estas bellas obras creativas, literarias, críticas, traducciones, el amor por el mundo clásico, el amor por Medellín y también las distancias con estas realidades nuestras. Pablo, gracias por permitir que los amantes de la literatura y tantas personas que están en procesos de creación y que creen que la literatura es una conversación inagotable, que eso es lo que buscamos en el Rush Literario, conversar, nos permitas estar aquí, en tu hogar. ¿Cómo es estar acá después de tantos viajes con todos estos libros? Todos estos libros tienen historias. ¿Cómo es ya estar aquí, digamos, mirando el paisaje también, sí, el sol? Que incluso es muy bello que nos cuentes esta casa, dónde está y cómo es llegar aquí con todos tus amores literarios. Claro, sí, William, muchas gracias por tu invitación. Me siento muy a gusto contigo, con Paula, que nos está filmando. Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de este programa y espero que lo que hablemos contigo sea de utilidad. Esta casa es, claro, es un sueño realizado, como diría Onetti, de aquel famoso cuento, ¿no? Que es un cuento un poco trágico y turbio, pero que muestra cómo los sueños realizados son consecuencias de las obsesiones, ¿no? La obsesión mía ha sido la literatura hace mucho tiempo, hace muchos años, y bueno, aquí finalmente pudimos hacer esta casa con Alejandra, mi esposa, con Eloísa, y vivimos aquí desde el 2017. Estamos aquí en el retiro. Este bosque pues es un regalo de la vida. En esta casa, William, terminé de escribir La Escuela de Música, aquí escribí La Sombra de Orión, escribí varios libros pues digamos, menores, entre comillas, que he venido publicando también desde hace unos años, el de Traducción y Literatura, que fueron unas conferencias que yo di para la cátedra Carlos Fuentes de la Universidad de Jalapa, en México. Y comencé a escribir Marco Aurelio y los límites del imperio, y terminé de escribir la última novela que aún no se ha publicado, que es sobre el Bosco. Entonces es una casa que sí ha recogido pues una buena parte de la escritura de mis últimos libros, y es una casa pues que construimos con Alejandra. Nosotros la pensamos, consultamos a un arquitecto para que nos hiciera la casa que queríamos. De ahí pues que como tú viste, los libros son muy importantes, la luz es muy importante, el ladrillo también es importantísimo, como una casa ecológica que dialogue con el bosque, y estamos contentos de estar aquí. Y es que las casas de los escritores tienen mucho de lo que la creación de ellos mismos dice. O sea, las obras de arte, la literatura, tienen que ver mucho con el lugar donde uno se asienta, claro, donde uno reside. Y vos tuviste antes de esta casa muchas casas, no, con tu familia, claro, son claro, muchos, y una trashumancia, una casa tras otra. Vamos a los recuerdos de las casas, para que conversemos en este Rush Literario de cómo es buscar una casa para poder contar historias y sentirse en el mundo. Además, porque hay como una especie de intención de transhumancia en tu vida, claro, como una especie de no estar cómodo siempre donde parece que uno debería de estar. Hablemos de las casas, los recuerdos que te traen las casas tuyas. Sí, bueno, yo nací en Barranca Bermeja. Y voy sacando los libros también aquí para que los asociemos. Muy bien, Willa. Yo no tengo recuerdos de Barranca Bermeja, de la casa de Barranca Bermeja donde nací
o donde estaba cuando mi madre, digamos, dio a luz. Yo nací en un hospital, pero esa casa que queda en el barrio Discredial en Barranca, esa casa existe todavía. Y alguien me la mostró hace unos años y yo no tengo ningún recuerdo de esa casa. Mis recuerdos surgen a partir de las casas que vamos a habitar en Medellín. Una casa en Rosales, después una casa en Bello, después una casa en Copacabana, después una casa en las afueras de Copacabana, una finca más bien, donde estuvimos 6 meses, creo yo, 4 meses, una casa, yo creo que marcó mucho mi infancia porque me mantenía cogiendo pomas, cogiendo guayabas, no estudiaba, era como una especie de pequeño buen salvaje. Un Tom Sawyer. Algo Sí, así. más o menos. Luego nos fuimos a vivir al Palo, del Palo pasamos a Belén la Castellana, de Belén la Castellana a Laureles, y yo ahí más o menos hasta ahí tengo 7 años. Belén. Belén, entonces, claro, fue una infancia llena de trasteos, de mudanzas, y creo que esos fueron mis primeros viajes. Y vivía feliz cuando se desarmaba esa casa donde vivíamos más de 15 personas, y cómo esos trasteos duraban días, ¿no? Preparándolos y haciéndolos, y después instalándolos en la nueva casa. Para mí eran jornadas verdaderamente maravillosas. Luego viene ya mi vida de Medellín y comienzo a trasegar por las casas de Tunja, donde viví en muchas partes. Luego me fui para París, y en París viví en pocas partes, viví como en 3 o 4 partes no más, más que todo en las afueras de París, en pequeños apartamentos, como es propio de París, donde digamos, la residencia es tan costosa, claro, y tan difícil de conseguir. Y luego al llegar a Medellín también vino un trasegar, ¿no? Un trasegar por diferentes sitios. Y te confieso, William, que el motivo por el cual yo me pasaba tanto cuando ya volví a Medellín y me instalé como profesor de la Universidad de Antioquia, el motivo de mis trasteos era el ruido. El ruido de los vecinos, el ruido de la ciudad, que es una ciudad muy ruidosa, las construcciones, la inmobiliaria que se desbordó completamente. Y yo llegaba a un sitio y al ladito empezaron a construir un edificio de apartamentos. Entonces ese fue el motivo por el cual yo trasegué tanto por diferentes sitios de Medellín hasta que terminamos ya con Alejandra y con Eloísa en esta casa, ya instalados, con las condiciones fundamentales que yo necesitaba para poder estar mínimamente bien, tranquilidad, silencio, cercanía del campo. Y bueno, pero finalmente durante todas esas travesías yo pude leer, pude estudiar música, pude aprender lenguas y pude escribir. ¿Sí? O sea que esas casas de algún modo me alimentaron mucho para la escritura de mis libros, ¿no? Y cada libro tiene como una impronta del lugar donde yo viví. O sea que tus casas son viajeras. Sí, de algún modo. De algún modo, sí, trashumantes, y tal vez incluso hasta buscando como la idea del exilio, la experiencia del destierro. Cada casa te permite tomar distancia también. Y eso es lo que vamos a ver en tu obra, claro, una necesidad de moverse, de buscarse, de encontrar cuál es el lugar, porque siempre hay como una especie de desasosiego cuando uno lee de tus cuentos, claro, las novelas, incluso en los mismos ensayos, una necesidad incluso por sacar a pasear el pensamiento, las ideas que se muevan. Yo creo que eso viene, Pablo, mucho, y me encantaría que habláramos más adelante de la estética y la poética de la modernidad. Consideramos en el Rush Literario que vos sos un escritor universal. Siempre cuando te leo pienso en el poeta moderno, el que está leyendo su tiempo y tratando de comprender el presente con lo que dijeron los clásicos, con lo que nos dejaron, pero especialmente la capacidad para comprender la realidad, los mundos abigarrados que hay, claro, en nuestras ciudades, y no sentirse parte necesariamente de una tradición o de unas costumbres, sino de moverse. Y yo creo que esas casas, que son una constelación de casas, es una buena manera de buscarte. Incluso las bibliotecas van a ser casas para vos también, claro, ¿cierto? Claro, sí. Las calles, en esa trashumancia, salir a buscar. Pero me parece que es importante ver también la figura de tu papá y de tu mamá en esas casas. Ahora que hemos hablado de las casas,
y que ya tienes este lugar muy fundacional, muy fundante, las imágenes de tu mamá y de tu papá en las casas donde estuvieron, ¿cómo todavía se sostienen en tu memoria? ¿Dónde los ves? Bueno, la lectura es quizás la actividad más predominante que ha existido en mi vida, y eso se lo debo a mi mamá. Mi mamá fue la que me enseñó no la que me enseñó a leer, la que me enseñó a leer fue una hermana, Marta, durante un toque de queda, justamente cuando ganó las presidencias Misael Pastrana, recordemos lo que hubo un fraude electoral y un toque de queda. Durante ese toque de queda yo aprendí a leer con mi hermana Marta, pero la que me estimuló profundamente a leer fue mi madre. Mi madre, que era una mujer conservadora, muy católica, muy devota, pero que era una mujer, digamos, con cierto nivel, digamos, de cultura literaria. Había leído a Pombo, a Rafael Pombo, a Jorge Isaacs, había leído a Vargas Vila, había leído a Rivera, había leído a Carrasquilla, y tenía un interés muy particular en la lectura, y tuvo un hijo. De los 11 hijos que dio a luz, que trajo al mundo, tuvo uno que le salió lector, y le salió lector voraz, además, ¿no? Y adúltero. Entonces, un lector adúltero, medio libertino, con una mujer madre lectora católica, organizada, que leía para formarse moralmente, mientras que ese chico estaba leyendo era por sed de conocimiento, de aventuras, Entonces fue una relación muy bonita, y ella está permanentemente cuando yo veo todos estos libros que he logrado conseguir. Mi padre también fue menos lector, pero a mi padre yo creo que yo le debo la disciplina, el amor por el conocimiento, y sobre todo le debo a él como unos referentes literarios que me parecen cruciales. Y es que él, cuando yo era un niño de 8 o 7 años, me habló mucho de Roma, de la Roma antigua, y me mencionó mucho a Suetonio y la vida, y me contaba la vida de los 12 Césares según Suetonio. Entonces yo, teniendo 8 años, más o menos tenía la idea de quiénes habían sido estos señores, estos dos emperadores, y creo que ahí parte, digamos, mi interés por Roma, que después se va a manifestar con mayor claridad cuando soy joven y adulto, ¿no? Entonces viene la publicación o la escritura de Lejos de Roma, que es dedicada al exilio del poeta Ovidio. Luego viene la escritura de Marco Aurelio, el emperador estoico, y creo que la escritura de ambos libros, sobre todo la de Marco Aurelio, es como o así lo asumí yo, es como un gesto de gratitud a mi papá. Si él estuviese vivo, yo le hubiera entregado un ejemplar y le hubiera dicho: mira, este libro es para ti, porque lo escribí a partir de esa semilla que tú sembraste cuando yo tenía tan poca edad, ¿no? Por ahí lo tenemos, de pronto, Lejos de Roma. Lejos de Roma está aquí, sí, esta novela, esta es la edición de Sílaba, exactamente, estas son ediciones de Sílaba, que es un libro que trata sobre el exilio del poeta romano Ovidio, y que para muchos lectores de mi obra es el libro mayor, digámoslo así. Sobre todo para los lectores poetas, porque esa es la novela de un poeta, y es una novela poética, voluntariamente fragmentada, pero es una novela que pone en diálogo justamente el exilio de un escritor de la antigüedad con el exilio nuestro, ¿no? Ahí es cuando retomo un poco lo que tú decías ahora. Un escritor de la modernidad es un escritor, o al menos así lo concibo yo, un escritor que pone a dialogar la tradición literaria, que se mete ahí como una especie de eslabón entre lo que se ha hecho, se ha pensado, se ha visto, se ha considerado en el pasado, en otras épocas, en otras circunstancias, con lo que nosotros ahora es como si el escritor fuese una conexión entre un mundo pasado y un mundo presente. Y eso es lo que pasa, yo creo, que en Lejos de Roma, y lo que pasa también en Marco Aurelio y Los límites del imperio, que son dos novelas muy hermanas, y que yo creo que no se trata, como piensan algunos malintencionados sobre mí, que es un gesto de pedantería o que es un gesto no sé, de vanidad intelectual, este escritor que vive en Medellín y se pone a hacer estas pesquisas por el pasado, porque sí, he sentido esa percepción en algunos lectores que me desdeñan un poco por eso, pero creo que no han entendido este concepto que me parece muy bien que tú has mencionado, que es el concepto de la modernidad literaria y de la
extraterritorialidad del escritor. Yo creo que ya no somos los escritores del terruño que proponía Carrasquilla en 1906 con las homilías. Estamos en otro contexto, somos ciudades conectadas, globalizadas, somos escritores, intelectuales, artistas que estamos en un ir y venir por las épocas, por los tiempos. Y la imaginación literaria, que es la loca de la casa de un escritor, es la que permite justamente hacer estos diálogos. Entonces yo creo que, mira, mi madre y mi padre, siendo muy antioqueños, ella era de Yolombó, era de Copacabana, que no salieron mucho, no conocieron el mundo, solamente fueron a Barranca Bermeja y los alrededores. Mi padre y madre nunca salieron del país, nunca fueron viajeros, pero ellos me abrieron el mundo de los libros. Claro. O sea, ellos son los que me empujan finalmente a que yo dé ese paso. Y por eso les guardo una inmensa gratitud a ellos dos. Sí, son como una casa fundante que luego te dispara hacia la transhumancia y te prepara para el diálogo con el presente, tal vez, de alguna manera. Ahora que tenemos los dos libros acá y estamos hablando de las imágenes de tu mamá y tu papá, hagamos una lectura inicial de Lejos de Roma. Ah, claro. Y una de las cosas que decías es el tono poético, pues el escritor moderno, un escritor universal en esa estética de la modernidad bodeleriana, toda escritura, toda obra de arte está atravesada por la poesía. Claro. Y de esa manera considero que nunca dejas de ser poeta. O sea, como narrador sos un poeta, como crítico hay poesía, porque es la actitud entre la creación y la crítica. El diálogo entre la crítica y la creación. Claro. Cuando haces una novela también hay un goce estético con el lenguaje y también con las atmósferas. Por ejemplo, el manejo de la luz, el manejo de las atmósferas. Siempre hay unas descripciones muy precisas para la sed del ojo y también para la sed del oído, que eso quiero que hablemos ahorita también. Claro, el sentido de la musicalidad. Completamente. Claro. Ahí, entonces el poeta está yendo más allá de las formas y cuando uno ve toda esta constelación de obras, uno ve que más que un artista, más que un escritor, es un poeta, Pablo Montoya, que dialoga con técnicas, métodos, formas, más que un novelista. Claro, sí, es muy posible que tengas toda la razón. Yo siempre he dicho que la poesía es el motor de mi escritura, sin duda alguna. William, sí, hablábamos de la transhumancia, del viaje, de esa invitación o de ese empujón que hicieron mis padres conmigo, pero no hay que olvidar que la transhumancia y el viaje, en el caso mío, también me ha traído grandes desgarramientos, grandes dolores, inclusive grandes traumas, digámoslo así, porque mi viajar por el mundo no ha sido solamente un viajar literario, enciclopédico, basado en la historia, en el arte, en la literatura, o sea, en los libros, sino que también ha sido una experiencia de la otredad y ha sido una experiencia de la precariedad, porque a mí no me beco nadie, yo no soy familia de ricos, yo tuve que hacer esos recorridos en medio de grandes dificultades económicas. Cuando yo llegué a París, a los 15 días me tocó meterme al metro de París a tocar flauta. O sea, yo pasé del smoking que tenía aquí en Colombia a ser un músico callejero en París, ¿no? Las calles subterráneas, quiero decir, del metro. Y me tocó hacer muchos oficios, digamos, marginales para poder sobrevivir en esta ciudad. Eso es importante porque fue un proceso de formación y yo no me arrepiento ni estoy herido por esa experiencia, pero quiero matizar eso, que hay que en la experiencia del viaje se introduce la experiencia del exilio y el exilio tiene una doble faceta que yo creo que yo la he vivido cabalmente y en ese sentido he seguido la tradición de los romanos antiguos cuando ellos hablan de un doble exilio, un exilio desgarrador, doloroso, donde la nostalgia, impera, que es el exilio de Ovidio, el Ovidio de las trísticas, de las pónticas, que se queja, se lamenta, está completamente mal, porque está fuera de su familia, fuera de su país, o de su entorno, de su terruño, en realidad fuera de su lengua,
o está al menos en un límite donde la lengua latina no le sirve mayor cosa a Ovidio, ¿no? Entonces, todos esos desgarramientos los produce el exilio, pero hay otro exilio que es el que finalmente también yo pongo en el tapete en la novela Lejos de Roma, y que también lo planteo en la novela de Marco Aurelio, es el exilio cosmopolita de los estoicos. Es decir, el mundo es un mundo que no me es extraño. Si yo estoy bajo las estrellas, estoy en el mundo, dice por ahí Séneca, ¿no? No tengo por qué sentirme extraño con los hombres, porque somos todos parte de una colectividad donde en realidad hay muchas cosas que nos comunican. Eso lo decían en teoría los romanos estoicos. Evidentemente en la práctica esas cosas no eran tan fáciles. Pero yo sí pienso que en el caso mío la experiencia del exilio sí ha sido una apertura al otro, una apertura a la otredad, a la alteridad, una comunicación con los mundos. Es un no, es decir, como decía, creo que era, si no estoy mal, era Terencio el que decía, nada del humano me es ajeno. ¿Cierto? Entonces creo que esa es una divisa muy importante hecha por los hombres antiguos, que creo que muchos escritores la hacemos nuestra. Entonces quería decir eso a propósito del inicio de Lejos de Rama, que se llama La Llegada, que es cuando Ovidio llega a Tomos o a Tomis, y que dice así: mi mirada se proyecta hacia el horizonte, desde él una gaviota se precipita, bajo su vuelo el mar surge como una exhalación gris. Después aparece la nave, más allá de sus velas un sol se oculta entre vagos resplandores. Los hombres van surgiendo y sus gritos pueblan el puerto de Tomos. En sus frases vocablos de latín intentan despejar la confusión de las lenguas bárbaras. Empiezan a bajar los equipajes, baúles con aceite de oliva y trigo, animales en jaulas, un pájaro carmesí, una culebra adormecida, roedores negros del tamaño de la liebre. Pequeños árboles de incienso protegidos por telas descienden también de brazo a brazo. Otra vez miro el mar y las olas son como el susurro de un dios inmortal pero cansado. Desde hace días cae una llovizna espesa, una llovizna de la que surge esta región donde he sido relegado. Estamos en el Rush Literario haciendo precisamente el camino del exilio como experiencia estética. Y de un trabajo también muy, muy honesto, y es reconocer que uno no es que esté muy feliz en el lugar donde nació, donde está, y reconocer también, Pablo, que hay como un desencanto, un desespero, una relación de amor y odio con el territorio, Claro. ¿cierto? Y que habría que decir, creo yo, que ahí hay una salud, cuando uno se siente incómodo y que no se halla. Incluso muchos autores han trabajado desde ahí. El no saberse, el no hallarse, no debería de verse como algo que limita, sino que también desde la estética de la modernidad eso potencia el no saber estar aquí. Y me gustaría mucho que conversáramos de lo que ha sido esa experiencia tuya desde la juventud, de no saberte si aquí, si allá, el desasosiego con el paisaje cultural, la realidad, que incluso no se mejora tampoco, como lo decías, yendo a París. O sea, ese París de la generación perdida que tanto nos gusta, y los años locos de París, de los 20, el mundo de París era una fiesta y todo lo que vendrá después suena bien. El París cortasariano de todos los escritores del boom suena bien, pero como en Cavafis, a donde uno vaya, llevará, ¿cierto?, todos esos monstruos que lo persiguen. Claro. Hablemos del desasosiego, de tu mirada y de tu estar en ese ser, ese habitar la realidad. ¿Qué tanto te ha servido y cómo lo has llevado a la creación? ¿Cómo ha sido la experiencia estética de ir en ese exilio, pero con la voz de el no hallarse? Sí, Muy Camus también, muy sí, Albert Camus. Es muy importante eso. Mira, yo estaba destinado, según mis padres, a ser o un sacerdote, que es lo que quería mi madre de mí. Ella decía que yo era muy parecido a Santo Domingo Sabio, y a todas las amigas decía, yo tenía 7, 8 años, mira, es que es igualito a Santo Domingo Sabio, ¿no? Metiéndome la cuestión pues de la vocación religiosa.
y mi padre quería que fuese médico. Entonces, digamos que tenían un poco el destino de mi vida ubicado, ¿no? Entonces vienen las primeras arremetidas de mis crisis de adolescencia, turbulentas completamente, las que me hacen sentir eso que tú dices, un gran desasosiego en mi familia. O sea, ahí empieza el exilio. Como lo muestra claramente Kafka en La Metamorfosis, el exilio comienza en la casa. Es decir, claro, para otros y para muchos la casa es el lugar de anclaje, el lugar de donde uno es y se hace y se forma y se proyecta. Sí, a mí también me pareció eso, pero mi proyección fue una proyección de salir de allí, porque si me quedaba allí, evidentemente mi interés por ser artista se iba a complicar. No sé si a malograr, pero sí a complicar. Entonces yo decidí retirarme de medicina a los 19 años, hice 4 semestres de medicina en la Universidad de Antioquia y luego decidí irme de mi casa e irme de Medellín. Eso fue en finales de 1983. La ciudad comenzaba a enturbiarse completamente. Recordemos que en Medellín el narcotráfico entra en la década del 70 y paulatinamente la ciudad se va a llenar de masacres, de muertos. Hay una sensación o yo la asumí así, ¿no? Una sensación de infierno, de ciudad infierno. Y para mí Medellín durante mucho tiempo fue eso, fue una ciudad infierno. Y no podía estar ahí porque si me quedaba ahí me quemaba. Claro. Entonces me fui para Tunja a estudiar música y la primera experiencia cosmopolita, mira qué curioso, ¿no? La primera experiencia cosmopolita que yo tengo, la tengo en Tunja. Y la tengo en la escuela de música donde yo estudié, porque habían estudiantes de Boyacá, de Bogotá, de la costa del Caribe, de los Andes, de Pasto, de Cali, de Popayán, de las islas, de San Andrés, de Llaneros. Había un estudiante amazónico. Entonces ahí yo conocí verdaderamente a Colombia, digamos. Y como había una universidad que es la UPTC, con la que yo estuve muy vinculada como músico y como joven escritor, aprendiz de escritor, en Tunja conocí profesores académicos de otras partes del mundo. Entonces la experiencia del cosmopolitismo no la tuve en Medellín, porque yo vivía en mi casa y en el Liceo Antioqueño, y todos éramos estudiantes de Medellín o de los barrios pues, de Medellín, y era un mundo muy cerrado, que en general Medellín ya no es así, pero Medellín siempre ha sido una ciudad muy encerrada en sus montañas, ¿no? Claro, y ese encerramiento es uno de sus grandes atractivos, porque ahí se ha establecido una identidad muy particular, que es la identidad, entre comillas, pues antioqueña. No hablo de la raza antioqueña, sino de la identidad que caracteriza a los antioqueños y a sus escritores. Entonces yo tengo, en ese sentido, una relación con Medellín un poco, bueno, luego me voy para París, y en París sí tengo la experiencia del exilio completamente, ¿no? Aquí tenemos precisamente... Aquí está Cuaderno de París, que es el libro que yo escribí y donde traté como de capturar la esencia de mis primeros 2 años en París, que fue la esencia del desarraigo, del desplazamiento, de la marginalidad completa, ¿no? De sentirme, digamos, tú hablas ahora de París, era una fiesta, ¿no? Y del París que han conocido los escritores latinoamericanos, los intelectuales desde la independencia hasta los días en que yo llegué a París. Y creo que era Luis Ospina, no sé, el director de cine, que decía, sí, París era una fiesta, pero nosotros los latinoamericanos solamente fuimos invitados a comernos las migajas de la fiesta, ¿no? Y así fue conmigo, o sea, yo fui un escritor, un estudiante de literatura, un joven escritor, que se movió en las periferias del poder. Nunca estuve en el centro del poder literario, ni latinoamericano en París, ni francés en Francia, ¿no? Siempre estuve en márgenes, claro, escribiendo, atento a la ciudad, pendiente de mi relación con esa ciudad, que es una ciudad inabarcable, que es una ciudad eterna, que es una ciudad que no se termina jamás de conocer, que tiene muchísimos vericuetos. Tunja es más o menos lana sube o lana baja, ¿no? Lo mismo que Medellín, pero París es una ciudad hormiguero, ¿no? Es una ciudad que tiene
Entonces la experiencia fue muy intensa y a la vez muy delirante. Y este es el libro que yo escribí, que es un guiño que yo le hago a la Sprint de París de Baudelaire. Claro. O sea, este es un libro claramente hundido en la experiencia de la modernidad literaria, basada en el desarraigo, el desplazamiento, el desamparo y también en la sed de la otredad. Entonces, es un libro que yo quiero mucho, es un libro que a veces lo leo o lo releo, yo digo, ¿yo cuándo escribí esto? Estaba verdaderamente rodeado de un montón de emociones muy intensas. Ahora, todo esto, finalmente, toda esa experiencia que yo tengo afuera, que es tan importante, me hace volver a Medellín, a encontrar la tradición literaria en Medellín, a ser parte, a ser un escritor de la ciudad de Medellín. Entonces ahí se producen ciertos roces, ciertos encontronazos, ¿no? Porque yo siento que la literatura antioqueña en general está muy arraigada en lo regional. Y ahí está su esencia, sin duda alguna. Y yo siento que soy un escritor, que estoy allí, por supuesto, y hay parte de mi obra está anclada en Medellín. La sombra de Orión, Los derrotados, los cuentos de La muerte anda suelta, bueno, los cuentos de Niquía, El requiem por un fantasma. Es una literatura profundamente, o creo yo, profundamente vinculada con Medellín. Pero al mismo tiempo están estos saltos, pero estos saltos se dan, estos diálogos con otros espacios se dan porque yo he tenido la experiencia del exilio, ¿no? Y me ha parecido fundamental introducirla y abrirme completamente a esos diálogos intertextuales, ¿cierto? Respeto, por supuesto, toda esa literatura antioqueña que se ha escrito, de la cual yo soy un gran admirador. A mí me gusta mucho Tomás Carrasquilla, me gustan algunas cosas de Fernando González, algunas cosas de Manuel Mejía Vallejo, me gusta la poesía que se ha escrito en esta parte del país, que es, mira qué curioso, la poesía es más abierta, es más cosmopolita, está menos interesada en las cuestiones del terruño. Tú lees a León de Grave, tú lees a Rogelio Chavarría, tú lees a los nadadistas, tú lees a José Manuel Arango, por ejemplo, ¿no? Pues sí, hay un diálogo con la ciudad, pero ahí las puertas se abren, ¿no? Y no hay que pregonar la importancia del terruño, mientras que la narrativa sí está continuamente envuelta ahí, ¿no? Metida ahí en esos territorios, y como que es mal visto si algún escritor de aquí se aproxima a otras realidades, ¿cierto? Me parece que no deberíamos tener esos prejuicios, me parece que un escritor puede escribir lo que le dé la gana, y de lo que se trata es que lo haga. Y es muy curioso lo que estás diciendo, de hacer lo que a uno se le antoje, que la transhumancia, que es azarosa, que incluso el infortunio, como lo decías ahorita, o incluso ese autodesterrarse, porque se está comprendiendo que hay otros caminos que lo esperan a uno. Me pareció muy llamativo que aquí tocara y encontrara, porque estoy como en una especie de constelación, pero también de abismo, de obras tuyas, pero encontré a Julio Ramón Ribeiro. Claro. Y creo que lo que acabas de decir dialoga mucho también, o sea, la historia de vida en París de Ribeiro y la palabra del mundo. Esos autores, por ejemplo, como Ribeiro, conversan también con ese sprint de París. Claro, como es, por ejemplo, el Pablo Montoya, que vive todos esos laberintos interiores y también urbanísticos de París con las lecturas de los clásicos latinoamericanos y las historias. ¿No abruma mucho de pronto también verse con todo ese pasado latinoamericano en París, más todo el mundo que buscó cosas en París, y vos allá, después de hacer la transición, el camino de Tunja a Montmartre, a Montparnasse, es este tipo de autores y de obras, estar en París? Claro, sí, cuando yo llegué a París, pues nunca me vi con Julio Ramón Ribeiro, pero él vivía todavía allí. El que tuvo una relación muy fuerte con Julio Ramón Ribeiro fue Santiago Gamboa.
Y Santiago Gamboa estuvo en París al mismo tiempo que yo y nunca nos cruzamos con Santiago. Hablamos alguna vez con él y decía, oye, mira, frecuentábamos las mismas personas, pero nunca nos cruzamos. Pero sé que Julio Ramón Ribeiro fue muy importante para Santiago, creo, y creo que fue a través de France Press, que ahí se conocieron. Yo conocí, por supuesto, muchos amigos peruanos que fueron cercanos a Julio Ramón. Leí varios de sus obras literarias. Sí, mira que la tradición literaria latinoamericana en París ha sido muy fuerte, ¿no? Comenzando por los escritores, entre comillas, modernistas. Silva va a París, por ejemplo, y París es fundamental en su proceso de formación. Y la experiencia de Silva en París es la que permite que la poesía y la narrativa colombiana se abra al mundo. ¿Ah? O sea, deje esas obligaciones morales, éticas, religiosas, políticas con lo hispánico y se abra más a estos otros mundos que era el inglés, el alemán, el francés, etcétera, etcétera. Y a través de ahí con las culturas orientales, las culturas del Asia, de todo esto, de lo grecolatino. Entonces, empieza ahí. Después viene toda una serie de escritores latinoamericanos que pasan por París, que son muchísimos, Las Vanguardias, Vallejo. Luego viene, César Vallejo es importantísimo, luego viene la relación de Borges con la literatura francesa, aunque él no haya vivido en París, tuvo una relación muy fuerte. Para mí fundamentalmente es Carpentier el que me lleva a París, porque yo voy a París a estudiar pero mira una cosa, la obra de Carpentier y su relación con la música. Te interrumpo, pero aquí hay un puente entre Tunja y París, claro, es ahí. Entre l'École, entre la Sorbonne y la escuela de música. Claro, claro. Y qué bueno que hablemos de eso, porque bellamente pareciera que la transhumancia y el exilio es como un olvidarse del territorio anterior, y vemos que el territorio anterior conversa con el nuevo y finalmente nada nos es ajeno. Conversemos de eso. Claro, sí. A mí el que me lleva a París es Alejo Carpentier, en el sentido en que yo quiero hacer una tesis de maestría y doctorado sobre la música en la obra de él, y Carpentier es un escritor, algunos dicen que es el escritor francés más latinoamericano que hay, ¿no? En realidad Carpentier era suizo, de padre francés, de madre creo que rusa, o de madre belga o suiza, no recuerdo muy bien, y él tiene una relación muy fuerte con Francia, ¿no? Con la literatura francesa. Entonces creo que yo llego a París con ese proyecto de trabajar la obra de Carpentier desde la música. Pero igualmente yo había leído a Cortázar, había leído mucho de Octavio Paz, había leído a García Márquez, por supuesto, que también estuvo en París. O sea que estos escritores del boom me dieron también como una especie de boleto de entrada a París. Entonces yo llego a París en 1993, perdón, y en París conozco inicialmente estos escritores, ¿sí? que ya había leído, profundizo más en ello, profundizo muchísimo más en Carpentier, en Cortázar, en Paz, que los leo mucho allá, a otros escritores latinoamericanos quizás menos reconocidos, allá conozco a Juan José Saer, empiezo a leer sobre todo literatura francesa, y sobre todo la literatura que yo conocía antes, que había leído antes, la literatura del siglo XIX, mis lecturas de Flaubert, de Maupassant, de Victor Hugo, que fueron muy importantes, de los poetas del romanticismo, Lamartine, Chateaubriand. Yo esos escritos los había leído en Colombia, entonces los vuelvo a leer ya en la lengua, allá en París, pero me acerco además a la literatura francesa contemporánea. Y ahí viene el gran descubrimiento de Michel Houellebecq, de Pascal Quignard, de Pierre Michon y de otros escritores más, que convoco a mi obra crítica, a mi obra ensayística y también a mi obra literaria. Entonces dejo que se abra ese juego de las influencias, ¿cierto? Que me pareció importantísimo, porque una de las cosas que yo hice en París fue estudiar francés, escribir en francés, conocer el idioma, porque me interesaba leer a esos escritores
e inclusive me interesaba traducirlos, que es lo que yo empiezo a hacer cuando ya estoy un poquito mejor instalado en París y comienzan mis colaboraciones con diferentes revistas, periódicos, sobre todo el Magazine Dominical. Juan Manuel Roca me abre las puertas del último Magazine Dominical, donde yo publico varias traducciones, varias crónicas musicales y literarias. Elkin Restrepo me abre ampliamente la revista de la Universidad de Antioquia, la revista de Sora. Ahí yo empiezo a colaborar. Prometeo, a través de Fernando Rendón y Ángela García, me invitan a que traduzca, es más, durante muchos años yo fui el representante del Festival de Poesía en París. Yo era quien contactaba a los poetas franceses que eran invitados y ese contacto con ellos también me permitió acercarme a la poesía francesa. Ahí es que yo conozco la obra de Yves Bonfoy, la obra de Philippe Jacotet, la obra de poetas, digamos, más contemporáneos. Lambert. Exactamente. Jean-Clarence Lambert también lo conozco, o lo leo. Bueno, hay un montón de escritores y poetas franceses o de expresión francesa que yo me aproximo a ellos. Además, no hay que desconocer mi conocimiento y mi aproximación a la literatura africana de expresión francesa y a la literatura antillana de la francesa, Martinica, Guadalupe. MSC, por ejemplo. MSC y los herederos de MSC, Rafael Confiat, Patrice Chomasso, Gisèle Pineau. Bueno, una serie de escritores que me van a ayudar mucho. Yo hago con Wilfried Miampicá, mi amigo congoleño, hacemos una antología de cuento y de poesía antillana y africana de expresión francesa. Entonces creo que esos días, esos años de París fueron unos años de aprendizaje impresionantes. O sea, yo era una esponja, atento a todo. ¿Sí? No solamente a lo colombiano, a lo latinoamericano en París, sino a lo francés y a lo europeo, finalmente, porque Francia está continuamente dialogando con la literatura europea, con la española, con la polaca, con la rusa, con la china, con la japonesa. Es decir, yo me quería beber el mundo, me quería beber París, mejor dicho. Entonces, por eso creo que es tan importante la experiencia, mis 11 años que viví en ese país, en París, primero 9 años y luego 2 años, creo que ha sido muy vital y ha sido importantísima a la hora de escribir no solamente mis ensayos, sino para mis traducciones, por ejemplo, porque yo he traducido a Flaubert, a Baudelaire, a Voltaire, muchos, he traducido a Céline, he traducido a Philippe Jacotet, he traducido, bueno, aquí están los textos de algunos de los que tenemos acá. Sería muy bello que los mostráramos. Esta es la edición del extranjero de Albert Camus, que publicó para Rodantes. Esta es la edición del Sprint de París, de Baudelaire, que también publicó para Rodantes. Esta es la traducción que yo hice del Cándido de Voltaire, que lo publicó la Universidad de Antioquia. La primera traducción. La primera traducción al castellano, pues en Colombia, ¿no? Porque a Voltaire al Cándido han traducido en varias partes. Estos son los cuentos de Flaubert que para mí son capitales en mi formación literaria. Estos cuentos yo los conocí en una primera versión en español cuando yo era un chico de 9 años, ¿no? En la Biblioteca Juvenil Ilustrada, que hay publicado en Un Corazón Sencillo, la leyenda de San Julián, el Hospitalario y Herodías. Esos 3 cuentos yo los leí en una versión infantil por allá en la década del 70 y fueron importantísimos. Y después cuando los descubro ya en francés y miro, porque son cuentos históricos por lo demás, sobre todo pues en lo que tiene que ver con San Julián y con Herodías. Y bueno, y está el cuento de Un Corazón Sencillo, que es uno de los grandes relatos franceses del siglo XIX. Entonces, esta es una edición de sílaba, muy bonita, de los 3 cuentos. Sí, además, por supuesto, la relación con las artes también creo que me viene muy por el lado de lo francés. Y es que esa es la estética de la modernidad, poder dialogar con la obra pictórica, las conversaciones, o lo que llamaba Octavio Paz las versiones y diversiones. Ser capaz de poner la sed del ojo, la sed del oído, ¿cierto? La sed del tacto,
todo tiene sed, y en ese sentido siento que conectas con todos los lenguajes. O sea que cuando abrimos uno de tus libros, por ejemplo, incluso en esta edición tan bella, conmemorativa, el tríptico de la infamia de la que vamos a hablar ahorita, pues obviamente la ilustración y el goce por lo pictórico aparece, pero me gustaría mucho que habláramos, ahora que entramos al tema de los cuentos y de las traducciones, de la traducción de Flaubert, ¿cómo te preparó el cuento para las novelas? Porque a veces uno siente que un cuento es el germen Claro. de lo que vendrá después una novela, pero también una escuela de lo técnico, de la precisión, de la contundencia. Conversemos de esos primeros cuentos que Sí, vienen desde claro. Niquía, la ciudad, la noche, además porque hay una simbología. Siento que desde ya, en esos primeros cuentos, había algo bodeleriano, la noche, los símbolos, obviamente, la ciudad, las calles, los amigos, la muerte, ¿cierto? La luna. Hay una tentativa de romanticismo francés, claro, sí. y también en la clave del Sprint de París, en clave también de las flores del mal, ¿cierto? Esa vida del escritor moderno que está viviendo a la manera incluso de Poe también, Claro. ¿cierto? Los muelles, las ciudades, las periferias, y que no hay una felicidad con el terruño que le dijeron a uno que tenía que enarbolar, ¿cierto? Hablamos de la preparación que te dio el cuento, en esos primeros cuentos, para llegar obviamente no solo a París, sino también a la novela, con un elemento fundamental que quiero que le hagamos énfasis, Pablo, y es cómo hay nombres, personajes, lugares que van a entrar a las novelas, pero que vienen de los cuentos. Claro, sí, esa hermandad, esa familiaridad estética, vos la planeaste mucho, se fue dando. Hay un método para hacer el puente entre el cuento y la novela. Bueno, yo en realidad cuando escribí esos primeros cuentos de Niquía o Viajeros, que es un libro de prosas poéticas o de minificciones, no sé cómo se puede Lo tenemos en una bella edición aquí también. Aquí está la edición de Viajeros, la primera edición, que es esta, la que hizo la Universidad de Antioquia. Elkin Restrepo le dio un gran empujonazo pues a mi obra, es decir, yo con Elkin vivo muy agradecido porque es una de las puertas que se abrió cuando él estaba en la editorial dirigiendo esta colección de poesía y en la revista. Y esta es la edición que hizo Tragaluz, que es una edición muy bonita, muy bella, ilustrada por José Antonio Suárez, este gran ilustrador de aquí de Medellín. Sí, la ilustración está en detalles, claro. Sí, la sensibilidad de José Antonio es especial con este libro. Aquí está la otra. Y es un libro cosido. Es un libro cosido y tiene un pequeño CD donde yo leo algunos de los textos de Viajero. Entonces creo que Viajero es un libro, es como donde yo encuentro de alguna manera mi voz, ¿sí? Apoyado en Borges, apoyado en Mutis, apoyado en Italo Calvino, apoyado en algunos escritores que yo leía en ese momento. Y entonces allí aparecen en Viajeros una serie de personajes que después van a ser o van a pedir espacio en las novelas. Pero cuando yo escribí Viajeros no estaba pensando en escribir una novela posterior. Ahora, ¿yo por qué escribí estos libros cortos? ¿Por qué comencé con las formas breves, para emplear un término propio de Ricardo Piglia? Un poco porque la época en que yo comencé a escribir en Tunja estaba atravesada por el minicuento. Yo conocía ya a Guillermo Bustamante, a Guillermo Velázquez, a Víctor López, a Carlos Castillo, que son como escritores que yo conozco allá y que todos estábamos entusiasmados con los minicuentos, con la minificción, y no queríamos la literatura monumento. Es decir, mirábamos con mucha prevención las grandes novelas del boom, esas grandes catedrales. No, nosotros no queríamos saber nada de conversación en la catedral. La región más transparente. La región más transparente, no, esos libros 100 años de soledad. No, ni el otoño del patriarca. Sí. Pues sí, nos parecían libros admirables, pero decíamos, no, lo nuestro no es la literatura monumento. Lo nuestro es el fragmento. Lo nuestro es lo breve.
Además porque en mi caso yo no tenía mucho tiempo para escribir una novela. Imagínate a qué hora. Yo empecé a escribir novela cuando me gano el puesto en la Universidad de Antioquia y ya siento que puedo sentarme con relativa tranquilidad a pensar una novela. Pero mis primeras novelas son breves. La sed del ojo es una novela breve y muy fragmentaria y muy poética. O sea que sigo todavía bajo la influencia de mis primeros libros, de viajeros, de habitantes, etcétera, etcétera. Y luego viene Lejos de Roma, que es también una novela igualmente corta, poética. O sea que esas novelas largas que yo escribiré después, Los Derrotados, Tríptico, La Escuela de Música, son obras en las que yo ya siento que estoy como más ubicado, con más tiempo libre y con, digamos, la necesidad de escribir una serie de novelas. Pero me doy cuenta que para poder llevar a cabo estas novelas tengo que acudir a esos textos que yo he escrito antes. Entonces en Viajeros está Ovidio, Así es. que es el protagonista de Lejos de Roma. Está Caldas, que es el protagonista de Los Derrotados, el sabio Caldas. Está Theodore de Brie, que es uno de los protagonistas de Tríptico de la Infamia. Y así, como pasa en estas novelas históricas sobre estos personajes de viajeros, así sucede con La Sombra de Orión y los cuentos de Requiem, de cuentos de Niquía. A ver, ¿por qué? Porque yo me invento, yo cuando empiezo a escribir las novelas y los cuentos de Medellín, acudo a un personaje que se me va a ir repitiendo continuamente, que es Pedro Cadavid, que es un alter ego, que es el protagonista de La Sombra de Orión, ¿cierto? Entonces ese Pedro Cadavid, yo para construirlo me baso un poco en mi propia experiencia, en mis cuentos, en los cuentos sobre Medellín. Entonces le doy como una especie de, a Pedro le doy como una especie de ciclo formativo, donde lo más importante en la escritura de él va a ser la escritura de los cuentos. ¿Cierto? Yo comienzo escribiendo cuentos, no, sí escribo poemas, pero nunca publico poemas en rima, publico unos poemas en prosa, que son estos, los textos de... Incluso todo lo que va a estar en terceto. De trazos, todo lo que hay en terceto, lo que hay en el libro del Giotto, el libro del Giotto, sí, que son prosas poéticas, claro, o poemas en prosa, o proemas, no, lo pueden nombrar como quieran, pero es una poesía breve, o una narrativa breve, poética, fragmentaria, y que está en diálogo permanente con el viaje, con las artes plásticas, con el exilio. Sí, y todo esto finalmente lo el que erotismo, yo hago, la imagen, sí, el desarraigo, sí, el cuerpo, la luz, todo esto está metido hasta ahí. Las violencias, que me parece que se te reconoce mucho la violencia en lo narrativo, pero ya la mirada poética de esa prosa poética habla de los desgarramientos que también se ven en esas escenas. Que, claro, por supuesto, y que después van a desarrollarse más en las novelas. Mira, lo que pasa en Tríptico de la Infamia, en la segunda parte, que está dedicada al pintor, digamos, que se llama Dubois, es una extensión de esta prosa poética que está aquí en trazos, que se llama Casualmente lo Dubois. Ahí está, mira. Y aquí está el cuadrito de la masacre de San Bartolomé, claro, que va a ser el cuadro fundamental de la segunda parte. Entonces lo que yo hago para escribir esa segunda parte de Tríptico, que tiene, no sé, 80 páginas, 90 páginas, qué sé yo cuántas, es simplemente una prolongación de esta prosa. Aquí en esta prosa está condensado Dubois, el drama de Dubois, el exilio de Dubois, ¿sí? La vida de Dubois, la poética de Dubois. Así es. Simplemente ahí la voy a desarrollar más, la voy a ampliar, ¿cierto? Pero en Pablo Cadavid había algo de la mirada de Dubois también. ¿En dónde? En Pablo Cadavid. En Pedro. Pedro Cadavid va a ser esa evolución estética. Y es muy posible que el narrador de Tríptico de la Infamia, que es un narrador sin nombre, que aparece al final, que es un colombiano del siglo XXI, sea Pedro Cadavid. Claro. Pero también así es Pablo. Nombre, ¿no? Pero también soy yo. Claro, decía Juan Diego Mejía en otro de los rush literarios, decía que un hombre parecido a mí, ¿cierto?, está en esa novela. Y creo que hay un Pedro Cadavid, pero también está
un Pablo Montoya, Sí. y van conversando los personajes, y si hay una evolución, o sea, hay un poco de acá que se madura en los textos. Es que veo que también la escritura tuya tiene la transhumancia, o sea, no solo la experiencia interior como autor, como ser humano, sino que la misma escritura se ha ido movilizando en sus propios exilios y ha dejado las huellitas aquí y allá, incluso para llegar al mundo clásico, porque viajas en estos libros al siglo XIX, al siglo XVI, pero también te vas al siglo I. Entonces, ¿cómo es ese diálogo entre el pasado y el presente que hablábamos, que viene con esta estética de la modernidad? El diálogo con las formas, el diálogo con las historias o con la historia. ¿Cómo comprender el presente a partir también de las lecciones que has encontrado en los maestros clásicos, incluso como diría Italo Calvino, no necesariamente clásicos por las divisiones enciclopédicas que hacemos, sino también los clásicos de hoy, Claro. incluso del siglo XX, la misma Marguerite Yourcenar que está por allí, por ejemplo, que es muy importante, que es muy importante para vos también en esa francofonía belga, y también de saber hacer puentes con el mundo grecolatino que hizo Yourcenar. ¿Cómo puedes o cómo has logrado leer el presente y esa realidad incómoda que siempre ha sido acuciante en tu vida con estos maestros clásicos? Claro, sí. ¿Te ha servido? ¿Hay una especie de ética, de pedagogía del presente a partir de los clásicos, Pablo? Bueno, en primer lugar, hay un compromiso con las víctimas de la historia, no con los victimarios. Eso está claro, ¿no? Inclusive hubo una dificultad, bueno, y sobre todo una responsabilidad con los personajes ocultos de la historia, que son los personajes de Tríptico de la Infamia. Pero entonces Ovidio no es ningún marginal de la historia, ¿no? Él es un poeta importantísimo de la historia latina. Y Marco Aurelio, ni se diga, es un gran emperador. Y ahí digamos, me relacioné con estos dos personajes un poco, con Ovidio por la experiencia del exilio, ¿cierto? Me parecía que era importante tomar la figura ejemplar del exilio letrado, que es él, o digamos la figura fundacional del exilio letrado, que es Ovidio, y meterme en él para poder contar una serie de experiencias propias que finalmente estaban relacionadas con la experiencia de Colombia. Cuando yo escribo Lejos de Roma, Colombia es un país con 7 millones de exiliados y con 7 millones o 6 millones de desplazados internos. O sea que hay una experiencia que me golpea profundamente, pero esa experiencia no se puede llevar a la literatura, o no la hubiera podido llevar si no hubiera tenido yo mi propia experiencia del exilio y mi conocimiento de Ovidio. Porque yo me conecto con Ovidio, me parece maravilloso esa figura allá y desterrada, de la cual no se sabe casi nada. Los últimos años de Ovidio conocemos algo de los primeros años de su exilio, pero una gran parte de ellos están sumidos en el silencio, no sabemos en dónde está enterrado Ovidio, por ejemplo. Bien, y con Marco Aurelio surgió la conexión con este personaje a través de la experiencia de la pandemia, del COVID. ¿Sí? Entonces son como situaciones que me ponen a dialogar con situaciones actuales, que se han continuado a lo largo de la historia, ¿no? Y los clásicos creo que son fundamentales en ese sentido, ¿no? Ellos logran hacer que situaciones particulares del pasado se vuelvan prácticamente modelos para entender las nuestras. Esto sucedió en particular con Marco Aurelio y el vínculo que nosotros tuvimos, o que yo tuve durante el confinamiento de la pandemia, ¿no? Empecé a leer sobre Marco Aurelio, que le tocó enfrentar la primera pandemia europea en el siglo II, y me pareció que todo eso era muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Claro, había que imaginarlo, que es fundamental, repito eso, en el proceso de la escritura de las novelas históricas. La imaginación literaria es capital, pero al mismo tiempo hay que leer, claro. hay que saber, hay que hacer un trabajo de investigación. Y como yo no tengo ningún afán de contrato, de anticipo para escribir estas novelas, ¿sí?
Yo escribo Marco Aurelio sin ningún anticipo literario. Sin ninguno. O sea, yo lo escribo a mi ritmo y le dediqué un buen tiempo a esta novela. Creo que no hubo ningún afán para terminarla, porque sabía que tenía que leer mucho, acercarme al siglo II, acercarme a las novelas escritas sobre Marco Aurelio, que son varias, a la obra de Marco Aurelio, al estoicismo, al Imperio Romano. ¿Qué es el Imperio Romano? ¿Qué significa gobernar un Ser imperio? romano. ¿Ah? ¿Qué significa ser ¿Qué romano? significa ser romano? ¿Qué comían los romanos? ¿Qué hay en nosotros de romanos? Que hay muchas cosas. Entonces eso me vinculó tremendamente con este mundo. Y por ejemplo, cuando comencé a escribir La sombra de Orión, el escritor que más me ayudó a enfrentarme a esa novela, a los grandes dilemas que tiene esa novela, fue Sófocles. Claro. Sófocles con Edipo Rey y con Claro, Antígona. y con Antígona. Entonces, no sé, estoy como conectado con esos clásicos porque fueron mi lectura durante muchos años, porque los comencé a leer desde muy niño. Mi lectura de Edipo Rey es una lectura que yo hago a los 9 años, por ejemplo, ¿no? Y quedo impresionado con ese drama, ¿no? Pues imagínense, un hombre que mata al papá, se casa con la mamá, tiene 4 hijos que son sus hermanos. Es como para enloquecerse, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo es una tragedia muy, muy humana y perfectamente escrita. O sea, es que Sófocles, que eso no pasa con otros escritores, digamos, que vienen de nuestro barroquismo literario. Los poetas y los escritores españoles del siglo de oro son muy complejos de entender y de leer hoy en día, ¿sí? Porque mucho de esas figuras literarias, mucho de ese barroquismo se ha desgastado bastante, ¿no? Mientras que tú lees a Sófocles y permanece intacto. Es increíble, ¿no? Antígona es una cosa que uno dice, pero estos griegos del siglo V de Cristo, ¿cómo escribieron con esa transparencia? Claro, yo no leo en griego, pero leo leo versiones y trato de leer versiones verdaderamente exactas, digámoslo así, bueno, o aproximadas de los textos de Sófocles. Y me parece que la diferencia es tremenda. Entonces yo creo que los griegos y los romanos también enseñan mucho a escribir depuradamente. Una escritura clásica, sencilla, llena de densidad, ¿no? Y de poesía, por supuesto, porque el teatro griego es eminentemente poético. Poesía y ritual al mismo Y tiempo. ritual. Claro. Entonces yo creo que es una conexión que parte de los escritores. Hay escritores que no les interesa poner a dialogar lo clásico con lo moderno, ¿no? Incluso hay como una incomodidad, como una molestia de qué tan pretencioso es un escritor, sí, como hablábamos ahorita. Precisamente esa universalidad de tu obra te lleva allá, y esa búsqueda de la modernidad, no frente a lo nuevo por lo nuevo, sino que diríamos que Séneca es muy nuevo, diríamos que Suetonio es muy, muy nuevo, diríamos que todos estos filósofos, Ovidio, incluso Homero, especialmente de cómo ritualizar la muerte también, claro, y cerrar los ciclos de violencia. Me encantaría que habláramos mucho más de esas lecciones morales, y porque es, digamos, como una salud interior volver a los clásicos y comprender el presente con nuestros líderes, nuestras formas de ciudadanía, y también entender el autodestierro que a veces es necesario. Claro. Tenemos que irnos, tenemos que buscar un retiro, también como lo hace, o sea, el gobernante que se retira, claro, también es muy digno. Entonces, conversemos, por ejemplo, cuáles serían unas claves de comprensión para esa salud espiritual en estos tiempos tan convulsos de polarizaciones, incluso en el mundo académico, claro, en el mundo de las artes. ¿Cómo ha sido para vos ya esa experiencia de lo ético, de la lectura de los clásicos para el momento de hoy? Mira, para mí es muy importante, o cada vez se ha profundizado eso en mi labor literaria, y es la necesidad de escribir desde una conciencia ética y moral. Para mí es fundamental. Yo sé que hay algo muy interesante frente al artificio literario, ¿no?
el experimento de la literatura, que son juegos de la imaginación, ¿no? Y eso es interesante, leer los juegos de Cortázar, leer los juegos del estructuralismo, leer la literatura llena de humor, los juegos del lenguaje. Todo esto es una experiencia literaria que yo gocé durante una buena parte de mi formación, pero a la hora de escribir lo que yo escribo sí me parece muy importante ubicarme en esa conciencia. Y esa conciencia es la brújula de mi escritura. De ahí que yo haya escrito un libro como La sombra de Orión, como Los derrotados, como Lejos de Roma, como Marco Aurelio, porque ahí la conciencia ética es fundamental, ¿no? Frente a Marco Aurelio, por supuesto, la figura de un gobernante sabio que gobierna un mundo en crisis y que es un mundo que lo desborda, pero cuya actitud ética es fundamental, es un poco uno de los mensajes que transmite la novela. El estoicismo y Marco Aurelio pensaba, y uno lee Meditaciones y uno se da cuenta de que era muy claro eso para él, que uno gobierna para el bien común, cosa que evidentemente no sucede con una buena parte de los gobernantes que tenemos ahora. No piensan en el bien común. O sea, están rodeados de una burocracia corrupta. El dinero es fundamental, el dinero, la ganancia propia. La controversia política es una controversia venenosa, ¿sí? Sin hablar del crimen, que penetra también la política de nuestros gobernantes y de nuestros países. O sea, son políticas muy deterioradas. Son políticas donde no hay en realidad un rigor, un conocimiento riguroso de las grandes divisas del pensamiento filosófico. Y Marco Aurelio encarna la figura del emperador filósofo. Sí, o sea que es un hombre culto, letrado, es un hombre que conoce la condición humana y que ha escrito sobre ella, la que llega al poder. Sí, claro, llega al poder a través de un ascenso muy difícil, porque los estoicos fueron expulsados durante los mandatos imperiales de antes de Marco Aurelio. Se veían sospechosos. Nerón los expulsó, sí. Domiciano los expulsó, Calígula los expulsó, porque eran incómodos. Marco Aurelio, finalmente, y por eso el reinado de Marco Aurelio, o lo que dicen los historiadores, durante ese reinado no hubo senadores asesinados. No hubo, claro, hubo una usurpación durante el mandato de Marco Aurelio, cuyo máximo dirigente, Avidio Casio, fue decapitado, pero no por órdenes de Marco Aurelio. Entonces Marco Aurelio se ofendió profundamente cuando le llevaron la cabeza de Avidio, que era su amigo, ¿no? Y que trató de usurparle el poder. Marco Aurelio decía, lo que yo quiero es hablar con Avidio, que nos pongamos a conversar y bueno, si yo merezco salir del poder, se lo entrego. Pero eso no se lo permitieron los gobernantes o los intermediarios. Y el Senado. Exactamente, y mandaron una comisión militar y decapitaron a Avidio, pero es el único caso que no dependió directamente de Marco Aurelio. O sea que esa enseñanza de ser tolerante con la oposición, me parece que es una de las enseñanzas que deja ese mandato. La actitud frente a la epidemia, una actitud de compromiso político frente a los más desfavorecidos, también caracterizó ese periodo de Marco Aurelio. O sea, hay cosas que de pronto nos llaman la atención de ese personaje, que finalmente, ahí las paradojas de la vida, terminó en la guerra, claro. Y terminó haciendo la guerra, y terminó enfrentando las grandes invasiones bárbaras. Bien, entonces creo que esa conciencia ética aparece fuertemente, por ejemplo, en La sombra de Orión, ¿sí? O sea, mi responsabilidad como escritor con las víctimas de la desaparición forzada, ¿cierto? O sea, yo tuve que escribir ese libro porque no podía estar tranquilo con ese peso tan fuerte de lo que significa para una sociedad como la de Medellín y la de Colombia convivir con tantos desaparecidos. Y la necesidad de hacer unas especies como de sanaciones, de curas, o de actividades que de pronto nos ayudan a capotear mejor ese asunto de la guerra, de las heridas de la violencia. Y ahí la lectura de los clásicos es muy importante. Casi como un ritual. Eso. Hay que ritualizar la muerte. Si no se ritualiza, nos lleva al putas, como se dice, ¿no? Y mira que el personaje precisamente regresa. O sea, Pedro Cadavid regresa
y regresa a una ciudad convulsa, convulsa, que da miedo, incluso desde que él está bajando desde Las Palmas y ve la ciudad, esas lucecitas se ven como si estuviera ardiendo, y me llama mucho la atención la estructura de la novela, la lectura que tiene él de esa ciudad a la que regresa, pero también lo que está pasando con la operación al mismo tiempo, y que tiene que tratar de comprender y no darle la espalda a lo que está sucediendo, claro, ¿cierto? Pero mira que eso sucede con La sombra de Orión y lo que también narras de La escombrera a partir de todo lo que ya pasó antes. Entonces, si no hubiera comenzado el camino yéndote de la Casa del Palo, por ejemplo, claro, con Argentina, claro, y Tunja, y París, y las lecturas, si esto hubiera sido solo un viaje de paseo intelectual, claro, por ejemplo, solamente de ida nomás, nomás, de vuelta. o sea, todo lo que traje, todo lo que armaste, te lo traes, y estéticamente sirve para comprender esta ciudad de regreso, que ya estabas acá, pero que había que enfrentar Claro. también con el ritual de los clásicos, con el ritual de la lectura, y volver a ella. Me gustaría mucho que habláramos de la mujer, de lo femenino también que hay, claro, las mujeres que hay sí, acá en La sombra de Orión, también incluso lo femenino como parte del ritual de la sanación, las víctimas, las mujeres que acompañan a las víctimas. Hablabas ahorita también de Antígona, cómo es lo femenino precisamente en esa ritualización de la muerte, de las formas de la violencia, y lo femenino también en tu obra, que es fundamental para la riqueza de la lectura también, de la ética que propone lo femenino en el mundo. Sí, sí. Hablemos de eso, Pablo. Pero mira, quisiera como retomar un poquito lo del punto del compromiso de Pedro Cadavid, ¿no? Sí. ¿Qué significa escribir o qué debe escribir Pedro Cadavid? Y abrí La sombra de Orión en una página y aparece, digamos, como un núcleo para responder a esa pregunta: ¿qué hacer con la muerte? La pregunta asediaba a Pedro Cadavid desde que había decidido escribir. Los límites de este interrogante a veces se reducían para formularse de otro modo: ¿qué hacer con los muertos? Y se angostaban más cuando estas muertes no eran naturales. Al comprender a qué ciudad había regresado, fue percatándose de la gran cantidad de desaparecidos que ella guardaba. La impresión que lo embargó fue paradójica, porque así se le disminuyera la condición de la muerte, el horizonte de una consternación espantosa se le ampliaba aún más. De ahí viene pues como eso, como el sentido ético de la escritura en un país donde la injusticia es la característica de su cotidianidad. Bueno, quería como... Tan difícil conversar, ¿no? Tan difícil conversar, sí, en el presente del país. Polarizado completamente por cuestiones y de en la el política. Presente latinoamericano. Entonces conversamos con una postura, respetando, por ejemplo, ciertas voces, y de repente ya somos enemigos de alguien por respetar, incluso intelectualmente, las ideas de tal origen. No, mira, tú con ciertos escritores latinoamericanos o hispanoamericanos no puedes hablar de ciertos temas. No puedes hablar de Petro, por ejemplo. No puedes hablar de Uribe. Sí. No puedes hablar de Maduro. No puedes hablar de Milei. Nada. No puedes, o sea, hay unos límites, no hay para porque se generan grandes, ni siquiera debates, sino peleas. Claro. Entonces, para evitar pelear en una cena con escritores latinoamericanos, entonces sabemos que no podemos tocar ciertos temas, porque si no se arma, claro. Se arma una pelea. Y claro, y si sos colombiano, ¿por qué tenés que hablar de Andrés Manuel López Obrador? No tenés, ejemplo, no tenés el carnet, el DNI mexicano para hablar. No, ante ciertos escritores colombianos no se puede tomar una postura, digamos, de respeto al gobierno de Petro. Porque genera una incomodidad tremenda, ¿no? Casi eres de ultraderecha. Exactamente. Si encuentras afinidades y cosas para resaltar, ¿no? Por ejemplo, entonces me parece que hemos llegado a unos puntos de envenenamiento, de envenenamiento político muy tristes, porque no está la inteligencia al servicio de la discusión, sino que está la pasión, la exaltación, ¿no? Es ese romanticismo un poco complicado en el que todo es exaltación de los sentimientos, entre ellos de la política. Entonces, y yo sé que un libro como La sombra de Orión
produce gran molestia en muchos lectores, ¿no? Por esas actitudes de crítica frente a una política de seguridad democrática, que yo sé que a muchas personas les parece el gran acierto digamos, de la presidencia de Uribe, ¿cierto? Porque nos logró salir, nos pacificó la ciudad, pero bueno, es una pacificación que se hizo a un alto precio, a un precio que moral y éticamente es completamente discutible, que es lo que más o menos se plantea en La sombra de Orión, en las discusiones que Pedro Cadavid mantiene con sus colegas, con sus amigos, con sus compañeros, ¿no? Es decir, hasta qué punto para pacificar a la ciudad de Medellín tenemos que pasar por la injusticia social, por la violación de los derechos humanos, por la violencia militar ejercida sobre civiles. Esa es la gran pregunta, o sea, y cómo la sociedad de Medellín en ese momento aplaude unánimemente la Operación Orión. Y la indiferencia. Y Pedro Cadavid dice, no, yo no puedo aplaudir esa operación, me parece completamente reprochable, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? Porque Pedro Cadavid se sitúa en un punto en el que se sitúa generalmente la conciencia del escritor, ¿cierto? El escritor debe estar... Ahí tiene una madurez, Pedro tiene una madurez ahí de comprensión. Además que esa madurez se la ha dado la distancia. Claro. Se le ha dado la distancia que ha tenido, es un recién llegado, está tratando de entender qué está pasando en la ciudad de Medellín, quiénes están peleando, por qué están peleando. Se da cuenta prácticamente que todos los bandos en pelea son criminales, por ejemplo, los legales y los ilegales. Se da cuenta paulatinamente que todos los bandos que están peleando están unidos al narcotráfico. Tanto el ejército, la policía, las milicias, los paracos. La sociedad civil está por eso el epígrafe de Edipo Rey es: un dios armado de fuego ha embestido la ciudad. Es una ciudad en manos de los guerreros, en manos de guerreros. Y para Pedro Cadavid el guerrero es una figura perniciosa. Él, como pacifista que es, no está de acuerdo con el guerrero. Entonces, claro, eso incomoda mucho a una serie de personajes que sí aprueban al guerrero. Lo aprueban, le han dado su voto. ¿Por qué ganó Uribe? Porque Uribe dijo, quiero gobernar para guerrear contra las FARC, para derrotarlas. Y la gran parte de la población que votó por él le dio ese punto, ese visto bueno, como se dice. Pedro Cadavid no vota por ese presidente. Él no vota porque él estaba en Francia. Pero cuando llega, se encuentra con ese gobierno y empieza su polémica. Pero la polémica está marcada, William, por que Pedro Cadavid se sabe de parte de las víctimas. Él sabe, esa es su brújula, mejor dicho. Y especialmente de las mujeres. Y las mujeres, claro. Y me parece muy importante recuperar esa mujer resistente, esa mujer vinculada inclusive con la madre tierra desde lo erótico, que me parecía importante vincular a Pedro Cadavid con Alma Agudelo, que es la feminización de la sociedad frente a la presencia de los guerreros machos, patriarcales, completamente devastadores, ¿no? Aquí aparece una resistencia, y creo que la resistencia que se hace en la novela La sombra de Orión, se hace desde lo femenino, desde lo artístico, ¿sí? Desde la música, la pintura, lo literario, ¿sí? Desde el canto de los raperos, esta disidencia popular, marginal, periférica, que es tan fuerte en la historia de las comunas populares de Medellín y de las ciudades de América Latina, ¿no? O sea, ahí son ellos muy importantes, porque son las únicas, o sea, es en lo que se apoya Pedro Cadavid para poder avanzar en su labor de indagar el mal, porque es una indagación del mal, ¿no? O sea, la desaparición forzada, William, está fundada en el mal, y es ante ese mal, ante esa oscuridad terrible a la que se enfrenta Pedro Cadavid, y por lo tanto va a enfermarse, ¿cierto? Porque uno constata, además, o yo constaté en la medida en que iba investigando para este libro, que casi todas las personas que se vinculaban a la pesquisa de los desaparecidos, casi todos se enfermaban. Claro. De insomnio, dolores de cabeza, no podían estar tranquilos, problemas digestivos. Su propia peste. Es una peste que invade, porque es una estructura tan aviesa, es una estructura tan llena de resentimiento,
es una estructura tan brutal y tan vil con el ser humano, que eso finalmente a la gente que es buena y que se mete ahí para ayudar al otro, que ha sido golpeado por la violencia, terminan enfermándose. Entonces, en este rush literario diríamos que la experiencia estética, el diálogo con las artes, el volver a los clásicos, plantear diálogos entre el presente y el pasado, volver a la casa de la infancia, pero para iniciar de nuevo la transhumancia y ir por el mundo, por las lecturas, por la música, es tal vez la salud, ¿cierto?, espiritual que necesitamos. O sea, para este presente, en esta conversación veo que hacer estos viajes curan, para hacer la ritualización de las formas del dolor, del sufrimiento, hay que volver a la música, Claro, ¿cierto? sí. Volver a las artes plásticas, reconciliarnos abrazar los árboles, con la naturaleza. sí, acariciar los agapantos, sí, hablar con el siete cueros. Hay que hacer eso para poder sanarse de esas cosas tan tremendas que a veces atraviesa uno cuando escribe estos libros, ¿no? Sobre todo un libro como La sombra de Orión, que es quizás mi libro más aciago. Es el libro más fuerte, es un libro que a mí me costó muchísimo, que me dolió muchísimo. Y tiene que ver con la salud, ¿no? Y que sí, durante la escritura del libro, no es que yo me haya enfermado por el libro, no, sino que durante la escritura del libro sabía que tenía que protegerme de esas energías mortificantes y por fortuna tenía este bosque, caminaba por el bosque y me ayudaba de los árboles que son importantes. Sí, no, yo no sé si volver a la música, volver a las artes sea la opción, digamos, colectiva, pero para mí sí es muy importante estar siempre conectado con estas instancias. En este rush literario hemos hecho un viaje hacia los clásicos y obviamente hacia el presente, buscando que estas estéticas de la modernidad nos den consuelo. Volver otra vez a los clásicos para comprender el dolor. Pablo, gracias por haber aceptado, por encontrarnos en tu casa después de tantas casas. Ahora me gustaría que le mandaras un mensaje a todas las personas que de alguna manera también tienen ese desasosiego o lo que decimos a veces esa maluquera con el lugar, con el espacio, con el momento de cada uno. A partir de tu experiencia, ¿qué le diríamos a aquellos que en algún momento no se sienten donde están? ¿Qué hacer al ver todo lo que te ha pasado? ¿Qué hacer en ese desasosiego? Bueno, yo creo que en mi caso es aferrarme un poco al arte, a la literatura, evidentemente al amor de los seres que estamos, con los que compartimos la cotidianidad. Sin el amor y el apoyo de ellos sería imposible manejar este fardo, ¿no? Este fardo de este mundo tan caótico que nos ha correspondido. Sí, yo creo que hay que pensar mucho digamos, en la conexión con la tierra, parece fundamental, en establecer relaciones más o menos armónicas con los otros, no pelear tanto, no promover lo bélico, ¿sí? No promover las armas, es decir, no más con eso. Me parece que ese no es el camino finalmente. Entonces creo que, como estamos hablando de literatura, es muy importante acudir a los grandes textos que nos enseñan. Y ahí hay un abanico de obras pues, que van desde Homero hasta Borges, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que la literatura también ayuda a vivir, es un consuelo. Yo siempre he dicho que la literatura es un consuelo, o al menos en mi caso, ¿no? Y la música, por supuesto, y las grandes artes, para mí siempre han sido pilares. Sin olvidar la conexión con el mundo, ¿no? Y con sus problemas, porque estamos en el mundo, estamos habitados por el conflicto. Huirle al conflicto tampoco es que sea la solución, pero sí hay que enfrentarlo apoyado en ciertos valores que me parecen deben ser positivos pues, para la armonía del ser humano. Hemos estado en el rush literario gracias a Pablo Montoya, en un mundo que nos está conversando, invitando a mantener el diálogo con la historia, pero también con el presente, con lo que viene, con lo que hacemos cada uno desde la belleza que habita, buscar cada vez más sensibilizarnos con el dolor del otro. Eso hemos hecho en este rush literario
Pablo Montoya, un escritor universal, la pasión crítica, la creación crítica de sus obras. Cuando leemos una novela, encontramos al poeta. Cuando leemos al cuentista, encontramos al poeta. De la flauta traversa a París, de la flauta traversa a Alejo Carpentier. Leamos la obra literaria de Pablo Montoya como si estuviéramos conversando con todos los tiempos. Lucidez crítica, pasión crítica y especialmente poesía en la obra de Pablo Montoya, un poeta que va más allá de las formas. Pablo, muchas gracias por este rush literario, por la luz de tu casa. Gracias Alejandra, que está también, reside en este mundo de tu corazón, vos en el de ella, por todo lo que pasó antes para que estuviéramos acá. Gracias. Hasta luego en este rush literario.